de siempre. Se atacan entre ellos, se descalifican, en vez de hablar y profundizar sobre los temas importantes para el país. También los políticos de siempre siembran el rencor, siembran la discordia. Se han dedicado durante muchos años a enemistar a unos mexicanos con otros. Y eso tiene que cambiar. Mientras los políticos de siempre se pelean unos con otros, la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, hace apenas unas semanas, estuvo en Harvard, estuvo en MIT, estuvo en Yale, firmando acuerdos con las universidades, que son estas universidades que son de las mejores del mundo, para formar a los cuadros de doctores brasileños en esas universidades. Brasil está formando 6,000 o 7,000 doctores al año, mientras nuestros políticos se pelean unos a otros. Me llama la atención que el señor Andrés Manuel López Obrador proponga la desaparición del Estado y que se repartan 3.7 billones de pesos entre todos. Para alguien de izquierda es algo realmente difícil de comprender. CONACYT tiene un presupuesto muy pequeño en México. Propongo que también ese presupuesto se aumente, transfiriendo recursos de los subsidios a los combustibles a la investigación científica y tecnológica. No es posible que México gaste muchas veces más en subsidiar a los combustibles que en desarrollar su tecnología. CONACYT debe fusionarse entonces en esta nueva Secretaría de Ciencia y Tecnología para promover el desarrollo de México. Muchas gracias. Y seguimos con el tercer subtema que corresponde a Enrique Peña Nieto, finanzas públicas. Y la pregunta, ¿qué propone para garantizar que el Estado gaste mejor los recursos públicos que administra? Muchas gracias. Evidentemente, el país, para poder impulsar su crecimiento económico y generar empleos, necesita transitar por varias reformas de carácter estructural. He comprometido con toda claridad mi respaldo y mi compromiso para darle impulso a las reformas estructurales que realmente nos permitan poner a México en condiciones de mayor competitividad, de mayor modernidad y en un marco legal que realmente permita generar mayor inversión productiva, generar empleos y, por supuesto, con ello gastar mejor el recurso que es del pueblo. Entre las reformas estructurales, sin duda, está la reforma hacendaria, que debe permitir, sobre todo, generar nuevos mecanismos de apoyo a la sociedad en general. Entre las propuestas que he venido formulando está el sistema de seguridad social universal. Dar importantes beneficios a la sociedad que más lo demanda, pero el sistema de seguridad social universal estará destinado a todos los mexicanos. Hoy solamente tienen acceso a la seguridad social 4 de cada 10 mexicanos. Mi compromiso es llevarlo a 10 de 10 mexicanos, a todos los mexicanos, con el acceso a la salud, el seguro de riesgos de trabajo y la pensión para el retiro para cuando se llegue a la edad adulta. Es muy claro que en materia de finanzas públicas hay que optimizar el gasto y es claro que las últimas administraciones han engrosado el aparato burocrático en lugar de dedicarlo al desarrollo de más infraestructura, de más hospitales, de más salud. Solamente recordar que del 2006 a la fecha, el recurso que se destina a la burocracia creció en más de 100,000 millones de pesos. Pasó a 237,000 millones de pesos. Consecuencia de ello, hoy obliga al Estado a gastar mejor y sobre todo en apoyo a la sociedad que lo necesita. Muchas gracias. Y la primera réplica es para Andrés Manuel López Obrador. Considero que debemos de atender siempre el fondo de los problemas, el fondo de lo que ha llevado a esta crisis. Yo insisto en que hay un grupo que es el que domina. No son muchos, pero son realmente los que mandan. Los políticos están de parapetos, nada más. Muchos de los que realmente mandan ni siquiera dan la cara. ¿Cómo dominan? Tienen el control del PRI y del PAN y usan a un partido o a otro de acuerdo a lo que les conviene. En el 2006 nos cerraron el paso porque no quieren ningún cambio, aunque terminen de arruinar a México y de desgraciarnos a todos. Nos cerraron el paso, alinearon al PRI, los gobernadores del PRI, apoyaron al PAN. Ahora que ya no les funciona el PAN, han echado a andar una operación de recambio para hacernos creer que si regresa el PRI a la presidencia las cosas van a mejorar. ¿Ustedes creen
realmente que si regresa el PRI a la presidencia, toco el atril, pero es madera, las cosas van a mejorar en el país. Ahí les dejo eso de tarea, de reflexión. Ahí queda eso. Vámonos por un camino del todo nuevo. Muchas gracias. Y tiene la palabra Josefina Vázquez Mota. Gracias, Lupita. Quiero referirme a lo siguiente. Yo soy economista y entiendo las grandes variables económicas, pero también entiendo lo que se vive en cada mesa del hogar. Y sé que ahí es donde ustedes exigen gastar mejor. Sé que cuando una familia se endeuda, como lo hacen algunos gobiernos, simple y sencillamente quiebran el patrimonio de sus familias. Para gastar mejor, necesitamos esquemas de transparencia y rendición de cuentas que hoy están ausentes en muchas entidades del país. Le preguntaría hoy a quienes habitan Coahuila, ¿cómo se sienten después de que han endeudado e hipotecado la vida de sus hijos? ¿Cómo nos sentimos los mexiquenses? Yo soy una mexiquense por adopción, con los niveles de deuda que hoy se han dejado en la entidad. Quiero proponer un fiscal anticorrupción que tenga competencia en la federación y también a nivel local. Quiero dar un mayor mandato a la Auditoría Superior de la Federación y quiero, por supuesto, tener órganos ciudadanos que nos ayuden con observatorios a vigilar el destino del gasto público. Y por si aquí alguien no cree en las fuentes serias, para gastar mejor se necesita no ser corrupto. Transparencia Mexicana dio a conocer que el segundo estado más corrupto y de peor gestión de gobierno es el Estado de México. Muchas gracias. Y vamos con Gabriel Cuadri. Bueno, siguen los políticos descalificándose unos a otros, pero en fin, el ejercicio del gasto es la mejor muestra de las prioridades de un gobierno. Es increíble, pero el gobierno mexicano gasta 5 veces más en subsidiar el derroche energético, o sea, los combustibles, que en combatir la pobreza a través del programa Oportunidades. Y gasta casi lo mismo que en educación. Un país que gasta lo mismo en educación que en subsidiar el derroche de los combustibles, me parece que no tiene futuro. Pero me parece que el gran tema en gasto es la corrupción. México ha ido de mal en peor en materia de corrupción. Esta gráfica nos muestra las tendencias de acuerdo a Transparencia Internacional, un organismo internacional de absoluta credibilidad. Y México, de acuerdo a esta gráfica, está doblemente corrupto que hace 12 años. Hace 12 años ocupábamos el lugar número 52 en corrupción, hoy ocupamos el lugar número 100 en una lista de 180 países que va del 0 hasta el 180 y donde el último es el peor. En materia de corrupción creo que hay que tomar dos medidas fundamentales. Darle autonomía a la función pública, a la Secretaría de la Función Pública, que su titular sea nombrado por el Senado, darle autonomía también a la Auditoría Superior de la Federación, sacarla de las garras de los partidos políticos en la Cámara de Diputados, donde se encubren unos a otros. Si no hacemos eso, realmente México no podrá combatir la corrupción y el combate a la corrupción será solo un buen deseo. Muchas gracias. Y la contrarréplica es para Enrique Peña Nieto. Muchas gracias. Sin duda faltará tiempo para poder responder a todos los señalamientos que pareciera marcaran este debate. Pero está muy claro que, primero, Andrés Manuel, habrá que recordar que los únicos partidos que han hecho alianza contra el PRI en las últimas elecciones ha sido justamente el PAN y el PRD, que se han unido para combatir al PRI. Si algunos habría que parecerse, son justamente estos dos partidos. Segundo, decirle a Josefina que seguramente la información que sus asesores le dieron es incorrecta. El Estado de México disminuyó en términos reales su deuda en 25%. Las calificadoras internacionales elevaron la condición de deuda en 7 niveles durante la administración de la que fui responsable. Y debo además señalar, regresando al tema fiscal, que me parece que es imprescindible y fundamental realmente darle impulso a una reforma fiscal que nos permita tener impuestos justos para que realmente los mexicanos paguen los impuestos que deben de pagar y no más de ello, que cumplan el objetivo de ser impuestos progresivos, que significa que quien más gana pague más impuesto y viceversa, el que menos ingreso tenga obviamente una carga tributaria menor. Y además revisar las atribuciones fiscales de los 3 niveles de gobierno para que sean corresponsables de la recaudación, pero sobre todo para que recaiga en ellos la responsabilidad de rendir mejores cuentas. Muchas gracias. Y el cuarto subtema corresponde a Andrés Manuel López Obrador,
crecimiento. Y la pregunta: ¿considera usted que el actual modelo económico es el adecuado o es posible algún otro modelo alternativo? No ha funcionado la actual política económica, ahí están los resultados. No ha habido crecimiento de la economía en 29 años, desde que están aplicando la llamada política neoliberal. Y si no hay crecimiento económico, no hay empleo, y si no hay empleo, no hay bienestar, y si no hay bienestar, no puede haber paz y tranquilidad social. Por eso es precisamente que hay inseguridad, que hay violencia. Yo quiero seguir con el fondo del asunto. ¿Por qué esta política económica? Porque le conviene a los de arriba. Yo sostengo que este grupo que domina pueden imponerse porque son también dueños de los medios de comunicación más influyentes del país, y así es como manipulan, así es como administran la ignorancia en el país. Ellos son los que deciden qué informan, qué no informan, a quién alaban, a quién destruyen. Por ejemplo, este debate no se está transmitiendo en los canales de más audiencia, porque a los dueños de los medios de comunicación no les conviene, no quieren que sepan los mexicanos quién es realmente Enrique Peña Nieto. Eso es lo que han venido haciendo. Ahora, en un acto de arrogancia, quieren suplantar el derecho del pueblo a elegir libremente y con información a su autoridad. Quieren con la publicidad, con la mercadotecnia, imponer a Enrique Peña Nieto. Eso está por verse. Qué bueno que está dando este debate. Por eso estoy más que nada informando. Imagínense, solo hay 2 canales de televisión que dominan, hay un monopolio de la comunicación en nuestro país. Vamos a democratizar los medios de comunicación. Y vamos con réplica de Josefina Vázquez Mota. Adelante. Gracias, Lupita. Tenemos estabilidad económica que hace muchos años no teníamos. Sobre esta estabilidad económica ha llegado el momento de volver a crecer. Y quiero decirle a quienes están en el sector del turismo, de la construcción, de la infraestructura, que volveremos a crecer con el talento y la fuerza de los mexicanos. Estoy planteando una banca de desarrollo que prácticamente se independice de la Secretaría de Hacienda y con responsabilidad fiscal pueda ayudar de mejor manera a la pequeña y a la mediana empresa. Vamos a duplicar las compras del gobierno a la pequeña y a la mediana empresa. Vamos a eliminar las cuotas obrero-patronales para que de esta forma no solamente demos este seguro de desempleo temporal y esta cuenta bancaria, sino podamos tener una generación de empleos con responsabilidad fiscal y reducir significativamente la economía informal. En materia de crecimiento económico, es fundamental fortalecer los ingredientes nacionales a las cadenas de exportación, y las reformas a las que algunos se han opuesto son sin duda fundamentales. Qué bueno que por lo menos en esta ocasión el candidato del PRI no desestima Transparencia Mexicana, que lo colocó en el segundo lugar de mayor corrupción en materia de transparencia. Muchas gracias, y escuchamos a Gabriel Cuadri. El crecimiento económico sostenido a largo plazo es la única forma de acabar con la pobreza y de generar los empleos que México necesita. Y para lograrlo no hay muchas alternativas. Los modelos populistas han fracasado en todo el mundo y especialmente en América Latina. Ahí está el caso de Venezuela, de la Argentina con Perón, del Perú en los años 70 y de la docena trágica en México entre 1970 y 1982. Esos son los resultados del otro modelo, del modelo populista. Lo que debe de hacer el país es asumir una economía de mercado, una economía competitiva, tener más empresas, más empresarios. En las empresas y en los empresarios está la verdadera fortaleza del país. Y algo fundamental, sin reformas estructurales el país no puede crecer. Sin hacer una profunda reforma fiscal, una profunda reforma laboral, una profunda reforma educativa, y si no acabamos con los monopolios en petróleo y en electricidad, no podremos atraer la inversión privada que México necesita, ni promover la competencia entre las empresas que se requiere para reducir el desempleo y lanzar a México a ser
ser un país desarrollado. Si los políticos quisieran, México podría en 20 o 30 años ser un país desarrollado y acabar con la pobreza. Ahí está el camino. Los políticos nos lo han negado. Las reformas estructurales son lo fundamental y creo que este debate debe de centrarse mucho en el tema de estas grandes reformas que México necesita.